La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta oportunidad. A nombre de su servidor y amigo, el hermano José Funes, Ministerio La Última Llamada. En medio de una sociedad que cada día se aleja del Señor, en medio de un pueblo que cada día rechaza las verdades absolutas que podemos encontrar en este santo y bendito libro, el Señor, en su misericordia, en su amor, nos brinda una última llamada. Sean bienvenidos en esta oportunidad. Amado pueblo del Señor, es un privilegio una vez más el poder compartir con ustedes las verdades absolutas que encontramos en este glorioso y divino libro. Y en esta oportunidad estaremos dando la continuación al tema general que le hemos titulado El cristianismo en crisis. Y en esta oportunidad estaremos, este es el tercer segmento de este tema, pero en esta ocasión estaremos hablando acerca de lo que es o fue la crisis de la iglesia primitiva y lo que ahora nosotros conocemos como la Reforma. Entonces estaremos hablando, la iglesia en crisis produjo la Reforma que ahora conocemos como el Evangelio. Así que sin dar más tiempo a lo que es la introducción del tema, quiero presentarles en esta ocasión a un consiervo, a un hombre de Dios, al hermano Dagoberto. Él ha sido misionero, él es salvadoreño, ¿verdad, hermano? Salvadoreño, al igual que su servidor, pero también él estuvo en Guatemala por 6-8 años en Guatemala como misionero. Y en esta oportunidad tengo el placer y el privilegio de compartir esta palabra, porque el Evangelio, hermano Dago, esto es compartir. Así como nosotros recibimos por gracia, tenemos que dar esto por gracia. Entonces el Evangelio es algo que nosotros como siervos, como predicadores, como maestros de la palabra, tenemos que compartir, no solo con nuestros consiervos, sino que también con el pueblo que nos escucha, nos sintoniza. Quiero recordarles, estamos en vivo y en directo a través del Facebook y a través de las ondas radiales de Radio La Última Llamada. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, amados hermanos que nos sintonizan a través de la radio y a través de Facebook Live. Hermano Dagoberto. Amén. Gracias, evangelista Funes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar compartiendo pues las cámaras y los micrófonos y poder a la vez pues hablar de estos temas que poco se habla hoy en nuestros días, ¿verdad? No muchos quieren tocar estos temas. ¿Será que le tienen miedo? Yo pienso que sí, tiene miedo. Entonces vamos a tratar nosotros de hablar, ya que la Biblia pues manda, Jesús tocó temas bastante controversiales en su tiempo, y pues de eso se trata en esta oportunidad, agradeciendo esta oportunidad a Dios primeramente y a nuestro evangelista, el hermano Funes. Amén. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema, yo diría, olvidado en cierta manera. Pero también es un tema muy polvorizante y un tema que a veces pasamos por desapercibido. En esta ocasión yo quiero hablar acerca de lo que fue la crisis en el tiempo, allá por el año 1500, la crisis que tenía atrapada a la iglesia. Y a consecuencia de esa crisis,
hubo una regeneración, por decirlo así, de lo que ahora nosotros conocemos como la reforma evangélica. Entonces, esta crisis que había inundado, que había infiltrado a lo que entonces se conocía como la iglesia, porque en aquellos tiempos no había iglesia católica, iglesia evangélica, era la iglesia. Lo que nosotros conocemos, y yo siempre he usado estas palabras, hermano, yo siempre he usado estas palabras, lo que nosotros ahora conocemos como lo que se llama la iglesia visible. Entonces, en esa iglesia visible abarca tantos diversos géneros. Pero en medio de esa iglesia visible, y cuando digo visible, estoy hablando entre comillas, aquellos que dicen, se les hace la pregunta, ¿tú crees en Dios? Y dicen, sí, yo creo en Dios. ¿Tú eres cristiano? Pues claro que soy cristiano, ni que fuera un animal. Sí. Entonces, según ellos, son cristianos nomás por el simple hecho de que creen en Dios. Amén. Más sin embargo, la Biblia dice que el mismo enemigo cree y tiembla. Amén. Entonces, creer en Dios no te hace cristiano, pero entonces eso es lo que nosotros conocemos como iglesia visible. Más sin embargo, en medio de esa iglesia visible siempre se ha encontrado un remanente fiel. Entonces, en medio de esa iglesia visible siempre ha estado ese remanente fiel, que la palabra lo describe como el remanente que jamás nunca ha doblado sus rodillas a Baal. Y cuando hablamos doblar sus rodillas a Baal, estamos hablando que no se han inclinado a ningún otro dios. Amén, así es. Y no necesariamente tiene que ser Baal, porque ahora hay diversos dioses, lo cual no vamos a entrar en ese tema. Más sin embargo, antes de comenzar, quiero dar lectura, una de las tantas lecturas que estaremos dando a través de esta exposición. Y quiero que nos vayamos al capítulo 2 del libro de Colosenses. Capítulo 2 del libro de Colosenses, a donde Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Colosas, le está escribiendo estas palabras y siempre tenemos que tomar esto muy en cuenta. Todo lo que la Biblia, todo lo que está escrito en la palabra ha sido inspiración de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, todo lo que estos santos hombres de Dios escribieron fue lo que Dios mismo quiso dejar para nosotros. Amén, así es. Amén. Entonces, el apóstol Pablo ahora le escribe a la iglesia de Colosa y dice estas palabras, porque esto es poderoso. Habla en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Esto es poderoso, amados hermanos. Mire lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nomás quiero leer eso de introducción porque después hablaremos de lo demás. En primer lugar, hermano Dagoberto, esto es lo que trajo esta revolución, si le podríamos llamar de tal manera. Amén. En una iglesia que para los años 1500, antes de que los primeros reformadores salieron a la luz, esta era una iglesia que estaba en un total y completa corrupción moral y espiritual, a donde el papado se compraba con dinero, con asesinato, con espada y con cualquier argumento o arma. El papado era adquirido de tal manera. Amén. Ahora, le quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros recordamos los apóstoles, hasta Juan, habían muerto. La iglesia queda, por decirlo así, no desamparada. No. Porque jamás la iglesia ha quedado desamparada. Dale. Porque las puertas, ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Amén, son las sí es. palabras de nuestro grandioso Cristo. Entonces,
Pero la iglesia queda sin los primeros representantes en la tierra, cuales fueron los 12 apóstoles. Amén, así es. Después de la muerte de los apóstoles, entramos a una era que es conocido como la era de los padres apostólicos. En otras palabras, estos hombres fueron los hombres que recibieron enseñanza directa de los mismos apóstoles. Mas sin embargo, la misma historia nos dice y nos enseña que ninguno de ellos, escuchen bien, porque esto es algo poderoso, ninguno de ellos se atrevió a tomar el título de apóstol. Ninguno de ellos. Estamos hablando de Alejandro, estamos hablando de Irineo, estamos hablando de Papías, estamos hablando de Policarpio, estamos hablando de estos hombres de Dios que fueron discípulos de los apóstoles. Amén. Y ninguno de ellos, hermano, se atrevió a tomar ese título. Ahora, le damos vuelta a 1500 años. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Pues lo que sucedió en ese tiempo, pues con esta de la crisis, los discípulos mueren y entonces quedan los que el apóstol Pablo prácticamente instruyó a sus pies, como Tito, a Timoteo y algunos otros grandes hombres que estuvieron ahí con él, que luego ya la Biblia la Biblia se cerró y no tenemos registros después de ellos. La cuestión es que entró en una crisis el evangelio, no porque Dios no estuviera con ellos, sino que muchos de ellos llegaron a tener temor, llegaron a encerrarse, muchos. Pero en el tiempo en que entró Constantino, ahí es donde la iglesia, después de ser tan perseguida, entra en un tiempo de aceptar muchas cosas y se forma el primer concilio, ya en ese año, en el 325, que se llamó el concilio de Nicea. Y en ese concilio se establecieron, como quien dice, otras bases, ya eran otras reglas, otros fundamentos, y se forma la teología. Y muchos salieron descontentos, otros salieron contentos, pero llega el tiempo, ya en los años del 1400, digamos, en los 1400, en que el papado tiene todo el dominio. Cuando el obispo de Roma se declara papa, allá por los años 600, y en ese tiempo ellos toman, como quien dice, las riendas de la iglesia, no porque Dios se las haya entregado a ellos, sino porque ellos la tomaron. Y algo que también podemos contemplar en esto, hermano, es que el poderío papal, por decirlo así, el poderío papal no solo tomó control o tomó las riendas de lo que es el movimiento eclesiástico o la iglesia, sino que ellos también controlaban no solo el área eclesiástica, pero el área política. En otras palabras, ellos quitaban y ponían reyes y reinas. Ellos prácticamente, ellos tenían el poder del mundo, ellos tenían el poder en sus manos, tanto político como religioso. Y es de ahí donde incluso el papado pues tenía el favor, o cómo se llama, los franceses tenían el favor del papado y estaban oprimiendo incluso hasta los ingleses. Hasta los mismos ingleses. Hasta los mismos ingleses, y hubo una guerra entre los ingleses y los franceses por el papado, porque los ingleses no querían ya someterse, ya no querían estar pagando tanto dinero por lo que les estaban exigiendo. Sí, ellos tenían el poder y el control absoluto de todo. No vamos a entrar mucho en historia, pero yo creo que esto es relevante y vale la pena. En el tiempo de la Reforma, o antes de la Reforma, en ese tiempo es cuando Francia y Inglaterra están en una lucha no solo política, sino que religiosa. Amén. Entonces el rey, el rey Enrique, Enrique, se me escapa el nombre. Este rey se separa de la iglesia, el rey Arturo VIII, se separa de la iglesia católica
y él abre, por decirlo así, lo que ahora es conocido, porque todavía existe, lo que ahora es conocido como los anglicanos. Él se autonombra como el jefe, no solo religioso, sino que político. Entonces, había un pleito entre la política y la religión. El punto de esto es de que en medio de todo eso, algo que usted mencionó al principio, es que la iglesia comenzó a adaptar y a introducir filosofías humanas, filosofías huecas, le llama Pedro, sí. El apóstol Pablo, que no están y que son fundamentos puramente del hombre. Es específico cuando menciona tradiciones y rudimentos del mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de rudimentos del mundo era lo que había moldeado a esa generación y a esa iglesia. En otras palabras, esta iglesia tenía más mundo adentro de la iglesia que la iglesia afuera en el mundo. Así es. Cuando la palabra nos manda que nosotros no solo somos, debemos de ser la sal de la tierra, la luz en medio de las tinieblas. Esta iglesia no tenía sal, no tenía sabor, y los focos, bueno, no existían focos para aquel tiempo, pero los focos se les habían apagado, no eran luz en las tinieblas. Se habían convertido en tinieblas debido a la... Ellos mismos. Y el problema entonces cuando vemos lo que sucedió en ese tiempo es que, hombre, yo siempre cuando leo esto de la historia, me doy cuenta que Dios siempre mantuvo un remanente. Amén, amén. Y para ahí es donde vamos, porque eso es lo importante. Amén. Dios tuvo un remanente y siempre hubieron hombres, como lo que usted decía al principio de lo que Dios hizo con Elías, que le dice a Elías, no, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado. No se han doblado, ante amén. Baal. Entonces hubo un grupo de gente que se refugiaron en las catacumbas, que no salían a la luz porque en ese tiempo manifestarse públicamente era prácticamente entregar la vida. Era un suicidio. Era un suicidio. Entonces, voluntario. Ellos no aceptaban muchas cosas. Para ellos el papado era infalible. Ellos le habían dado tal potestad al papado que era infalible, y la palabra del papa pues era como la palabra de Dios, porque bueno, allí se inventaron que el papado viene de Pedro, que fue el primer papa, pero eso sabemos nosotros que no es cierto. La crisis está en pleno apogeo cuando lo que sucedió, pues lo que estábamos hablando con usted el otro día de Martín Lutero. Sucede que Dios levanta a este hombre en medio de esta crisis y se sobresale Lutero de todos ellos porque fue el único que no pudieron matar. Fue el único que no pudieron matar porque mire, la esencia del remanente, porque siempre han habido ese grupito de hombres y quiero incluir de una manera yo diría pues lógica, tenemos que incluir a las damas. Amén. Porque el Señor siempre ha escogido un remanente, y en ese remanente siempre hay hombres y mujeres. Cada uno de nosotros entendemos el rol que cada uno como en nuestro sexo tenemos. Cada uno de nosotros tiene un rol diferente. Más sin embargo, siempre han habido hombres y mujeres. Así es. Al igual que el mismo diablo siempre ha usado hombres y mujeres. En el caso del profeta Elías, la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, el problema ahí no era Acab. No. Bueno, no estoy defendiendo a Acab, no vaya a venir después diciendo el hermano Funes estaba defendiendo a Acab. No, pero lo que quiero recalcar es que el problema allí no era Acab. No. El problema era la mujer de Acab. Ella era la que... Entonces, pero en medio de esa crisis, en medio de ese problema que había en medio del pueblo israelita, el Señor tenía a alguien, tenía un remanente y levantó a ese profeta. Esos hombres, hermano, tal parece que han ido desapareciendo o han ido menguando. Y cuando digo menguar, no estoy hablando en el sentido que lo puso el profeta Juan el Bautista, menguar para que el Señor crezca, sino que menguando numéricamente hablando. En otras palabras,
ya no hay muchos No, hoy, de ese calibre. lo que sucede hoy en nuestros tiempos, debido a la fragmentación de la iglesia, hoy vivimos en una época en que la iglesia está bien fragmentada. Profesamos la misma fe, creemos en el mismo Dios, hablando de las iglesias pentecostales, bautistas y todo esto. La iglesia visible. La iglesia visible. Pero no tenemos, como en el principio por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando tenían que enfrentar problemas que iban a hacer, no tenemos hoy como lo que se formaba en ese tiempo, un concilio con los ancianos de la iglesia. Hoy en nuestros tiempos, los hombres que representan visiblemente a la iglesia, el error de ellos es que están no favoreciendo los intereses de Cristo, sino buscando su propio beneficio. Ese es el problema. Y como estos hombres que son los visibles, que son los que tienen la voz, que son los que tienen canales el poderío, televisión, canales de televisión, las radios que están a nivel mundiales y tienen programas en canales de televisión seculares, a donde ellos están pagando una enorme cantidad para que ellos puedan sacar su mensaje. Así es. Desafortunadamente, ese mensaje es un mensaje erróneo, herético, es un mensaje diabólico. Así es. Y que está llevando a millones y millones de almas al mismo infierno. Así es. Y que el Señor reprenda este tipo de mensaje. Más sin embargo, yo creo que es importante que también traigamos a la luz lo que es la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Elías llega a un punto en el cual él tiene que irse y meterse en una cueva porque Jezabel lo andaba buscando. Escúcheme bien, esto es algo que yo siempre he tratado de entender. ¿Cómo es posible que después de la gran victoria que este hombre tuvo allá en el Monte Carmelo, una mujer sale gritándole del palacio: mañana a esta hora te mataré? Y el hombre de Dios, después de esa gran victoria, sale corriendo. 24 horas. Oiga, es increíble. Sí. Es increíble desde el punto de vista que nosotros a veces pensamos, estos grandes hombres, los Elías, los David, los Moisés, los Pedro, los Juan, todos estos hombres, los Pablos, nunca tuvieron esos problemas. La Biblia es bella y maravillosa, y por eso es que la Biblia registra todas estas cosas para mostrarnos de que ellos, al igual que nosotros, no solo tenían sus debilidades, pero también tenían sus miedos, temores, habían temores, y habían leído la misma palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? No temáis. Sí, ya pues por decir así, ya todo lo que es la ley ya estaba escrito, ya tenían un conocimiento de todo lo que Dios demandaba. Todos los salmos estaban escritos. Los salmos, sí, porque Elías fue después de los salmos. Y vemos lo que sucedió con Elías. Se llenó de temor, se fue a huir, enfrentó al principio el problema, como quien dice, alborotó el avispero, pero cuando las avispas se alborotaron, salió corriendo. Especialmente la avispa reina. Cuando la Jezabel sale con los pelos parados, él se asustó. Más sin embargo, el punto de ello, aquí es donde vamos a traer lo que es el centro de este mensaje, la misericordia de Dios. Cuando él pensó que todo se había perdido, cuando él pensó que él era el único que quedaba, sí, el Señor le dice: te equivocas, Elías, te equivocas. Tengo 7,000 rodillas que todavía no han doblado, en otras palabras, no han doblegado, no han cesado, no han menguado y no han parado de hablar. Amén. Eso se llama misericordia de Dios. Amén. Siempre habrá un remanente. Siempre ese remanente. Y hablando de ese tiempo, el tiempo por ejemplo, yo traía acá la vida de dos hombres de Ware Grove, que estos hombres nunca se mencionan porque ellos aparecieron, por ejemplo, este hombre en Holanda en 1340. Y este hombre aparece como uno de los que de la prerreforma, los que fueron antes de Lutero, antes de Calvino, de Juan Hus,
antes de todos ellos se levantó este hombre. Y es increíble cómo Dios llevó una secuencia, porque muere este hombre ahí en los Países Bajos y Dios levanta a otro, a John Wycliffe, en 1320. Dios está llevando, entonces, siempre levantando hombres para que el remanente permanezca. Estos hombres, a pesar de que ellos sabían que les iba a costar la vida. Amén, amén. Pero eso es lo más importante. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían porque no tenían pues ¿cómo decir? La defensa humana. Hoy pues se han inventado los derechos humanos, aunque a veces no los defienden, pero no había, ese es otro tema. No había nadie que los defendiera. Nadie, solamente Dios. nadie. Pero aún ellos estaban dispuestos a dar su vida por Dios, a no morir, a no dejar morir lo que Dios había iniciado en Cristo, para que una generación hasta los días de hoy tuviéramos esta oportunidad. Eso se llama misericordia. La misericordia de Dios. Iglesia del Señor, yo quiero recordarte de que en medio de todo este problema, en medio de la confusión, en medio del dolor, en medio de los lobos rapaces, en medio de los estafadores y vividores del evangelio, en medio de todo eso, esta bendita palabra siempre me sigue recordando lo mismo. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor en esta hora nos está diciendo a nosotros como iglesia y a usted que nos está sintonizando. Amado amigo que nos escuchas, el Señor sigue esperándote a los pies de la cruz. Hay lugar en la cruz, hay amor en la cruz, hay salvación en la cruz, hay libertad en esa cruz. Olvídate de los lobos rapaces, olvídate de la siembra, olvídate de los pactos, olvídate de todas esas cosas, porque vamos a hablar un poco de eso en el segundo segmento. Amén. Después de un breve corte. Pero yo quiero recordarte que Cristo vino a esta tierra, dio su vida en la cruz del Calvario, murió en esa cruz, llevó tu culpa, mi culpa, tu pecado y mi pecado, para que tú y yo hoy tengamos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hermano. Amén. Pues, esa es la bendición grande que tenemos en la misericordia grande de nuestro Dios. Las misericordias maravillosas. Y yo estaba el otro día, pastor, que fui a predicar a Iowa. Les hablo porque usted tocó un poquito eso acerca de lo que Jesús, a veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que Cristo quiso decir. Y en el capítulo 13 de San Mateo nos habla de lo que sucedió, en lo que Jesús ya estaba viendo que iba a suceder con su pueblo. Amén, amén. Y quiero explicarlo porque Jesús ya lo ha explicado en el capítulo 13, versículo 36. Dice que entonces despidió la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla, y escuchen cómo, la buena semilla es el Hijo del Hombre, la buena semilla. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y a esto es que yo estaba queriendo llegar, los hijos del malo. Nosotros a veces no entendemos hasta dónde es la magnitud. A veces nosotros pensamos, como les decía yo ese día a los hermanos, que la cizaña está refiriendo a los hermanos que murmuran de otro en las iglesias o que levantan un chisme en medio de la iglesia. No. Tenemos muchas veces un mal entendimiento. Eso es un mal entendimiento porque está hablando de los hijos del malo, está hablando de satanistas metidos en las iglesias ministrando. Infiltrados. Como pastores, como ministros, como profetas, como apóstoles, que no son de Dios, sino que son del malo. Y escucha esto, dice que son los hijos del malo, o sea, los hijos del diablo en otras palabras. Y esto implica que al ser hijos de Satanás, Satanás les da cierta facultad de poder para que hagan milagros falsos. Eso, hermano, bendito sea el Señor por esto. En el segundo segmento estaremos tomando una breve pausa
y continuaremos con esto, porque quiero que usted continúe con esto, porque usted ha tocado el punto más importante de lo que ahora conocemos como la crisis de fe. Amén. Y no solo hay una crisis de fe, sino que tenemos una crisis de emocionalismo, una crisis en la cual el evangelio se vende de acuerdo a la publicidad que se le dé. Así es. Gran campaña de milagros, trae a los enfermos, ven y recibe tu milagro, no te vayas sin tu milagro. Pero entonces, esa es, por decirlo así, la propaganda. Y luego te ponen la foto del gran ungido de Dios. Amén. Y te ponen, y voy a reservarme el nombre de los ungidos de Dios, de los mentirosos ungidos que de Dios no tienen nada. Mas sin embargo, esa es la crisis, la mayor crisis que ahora tenemos, porque estos hombres están infiltrados en la iglesia, están siendo seguidos por millones y millones y millones de, entre comillas, cristianos. Así es. El último comentario acerca de esto, porque después de este corte vamos a entrar, y quiero que usted comience con esto, porque vamos a entrar hablando de estos infiltrados que ahora están siendo idolatrados. Pues el conflicto de esto que lleva a esto es una de las razones que también lo dijo un profeta del Antiguo Testamento, que dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El problema de la crisis que tenemos hoy en día es que las personas, los cristianos, no estamos leyendo la palabra de nuestro Dios. Y regresamos en un momento. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimayamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimayamada.com. Conoce ya la aplicación Radio La Última Llamada, en donde encontrarás enlaces a contactos, sitio web, fanpage. Tendrás acceso a las prédicas del evangelista José Funes. Descárgalo ya de tu App Store favorita. Radio La Última Llamada. Disponible para Android y iPhone. Muchas gracias, amado pueblo. Gracias por su fiel sintonía durante el comercial. Y cuando digo comercial, no lo digo porque estamos anunciando ninguna otra cosa. Hacemos un pequeño corte y lo que presentamos es información acerca de nuestro ministerio La Última Llamada. Así que estamos acá tengo a mi lado al hermano Dagoberto, y antes del corte, usted, hermano, tocó un punto pero muy, muy, muy especial. Y eso es de que en medio de esta iglesia que aparenta ser la iglesia del Señor, lo que se conoce como la iglesia visible, a donde todos son cristianos, a donde todos son hijos de Dios, a donde todos, incluyendo al mismo Papa, a este loco de Pancho, que dice que no hay infierno, que eso es algo figurativo, a donde dice que Adán fue un personaje figurativo, este mismo hombre. Entonces, en medio de eso, que supuestamente él es el cabeza de la iglesia, en medio de esa iglesia visible, el Señor siempre ha tenido un remanente. Amén. El problema es de que ahora ese pequeño remanente está siendo confundido, está siendo arrastrado por lo que usted mencionó antes del corte, y me gustaría que continuemos con ello. Bueno, cuando el Señor habla acerca de esto, habla de los hijos del malo. De los hijos del malo, claramente dice: el enemigo que lo sembró es el diablo. Ahí prácticamente lo dice el Señor. Y hablando de estos hijos de Satanás, y hablábamos acerca del falso poder que les entrega, porque no nos podemos olvidar que Satanás sí tiene un poder que Dios le ha limitado, porque Dios lo tiene sujetado. Pero
Él les da ciertas facultades a sus hijos, al igual como Dios nos ha dotado de poder a nosotros. Amén, amén, y de autoridad. Como Él dijo, le recibirán poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo. Él también les ha dado cierto poder a ellos, y estos hijos de Satanás son los que aparecen al final en el juicio cuando se presentan ante Cristo y le dicen: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Amén. Entonces el Señor les dirá: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque eran hijos de Satanás, porque estas personas, ellos prácticamente venden los milagros. Estaba viendo eso de cómo están pretendiendo vender los milagros, que fue lo que pasó en la crisis del siglo segundo, hablando del 1500. La crisis era tan grande en ese tiempo por los mismos hijos de Satanás, porque tenían tanta necesidad de dinero. Y todo el problema, hermano Funes, todo comenzó con dinero. el mentado Papa León X. Sí. Que este hombre, a propósito, yo he leído la biografía de este lobo, porque eso fue lo que fue. Este fue un lobo de primera calidad, de los alfas, de los primeros. Este hombre, pues era un descendiente de los Medicis, una de las familias más poderosas de Italia. Entonces, este hombre comienza a vender lo que en aquel tiempo se conocía como las indulgencias. Sí. Entonces, las indulgencias, eso lo que era una carta, por decirlo así, sí. Como que yo agarre este papel y comience a escribir y diga: te perdono todos los pecados por $1,000. Así es. Y si das $2,000, te perdono los pecados tuyos y los de tu familia. Ahora, si me das $10,000, incluyo hasta tus nietos, tus hermanos, toda la familia. Entonces, ellos comenzaron a vender el favor de Dios. Sí, así es. Y a consecuencia de ello es que surge este monje llamado Martín Lutero. Sí, pues las indulgencias dicen que era el perdón de los pecados que concedía la libertad de las penas incurridas. Esto era como no había pecado, por así decirlo, que la indulgencia no pudiera perdonar. Incluso en una de las tesis que estaba en la de los 95 tesis. De las 95, la 75, decía, de las que pegó ahí en la de Wittenberg, Martín Lutero, dice que cómo es posible que había indulgencia que perdonaba aún, dice, si alguien hubiera violado, así literalmente decía, a la Madre de Dios. O sea, estaban tan envanecidos que ya no hallaban ni qué poner como pecado. O sea, lo más negro que puede haber de pecado, que en ese tiempo era como era conocido, abusar de la Madre de Dios. Decía, aún si hubieras hecho eso y con esta indulgencia, quedas cancelado. Solo había que pagar cierta cantidad. Ahora la pregunta es esta, porque amado pueblo del Señor, debemos de entender el punto primordial y principal acá. Ahora, estas palabras están saliendo de la boca de un hombre que había tomado la posición de papa a través de estafa, a través de ¿cómo se llama? De pasar dinero por debajo de la mesa, como se dice, porque este hombre, descendiente de esta familia tan poderosa de ¿cómo se llama? De Florencia, de los Medicis, llega al papado. Ok, entonces cuando este hombre llega al papado, ahora él, de la boca de él salen estas palabras. Por esa razón es que el apóstol Pablo, y por esa razón es que comenzamos leyendo lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosa, mirad que no seáis engañados por filosofías humanas y huecas sutilezas de acuerdo a los hombres. En otras palabras, todo esto era lo que este monje estaba contradiciendo. ¿Cómo es posible? Sí, escrito está. Sí,
Y había autorizado el Papa en ese tiempo a un hombre que se llamaba Juan Texel. Juan Texel. Y escuche, yo noté algo aquí que me interesó. Interesante lo que él decía con respecto al dinero. Respecto al dinero, porque no solamente incluía los pecados de los vivos. Oh, no. Incluía pecados también de los muertos. Y esto suena irónico y con todo el respeto, no nos estamos burlando. No. Pero según él decía que tan pronto tú tires la moneda y esa moneda le haga ching ching abajo, esa alma salía del purgatorio. Brincaba, así como la moneda. Esto es increíble. Amado hermano, uno de los problemas que ahora estamos teniendo, y ya no vamos a hablar más del Papa ni de Juan Texel, porque a Juan Texel lo que andaba haciendo era obedeciendo las órdenes, cumpliendo lo que el Papa León estaba ordenando. Dicho sea de paso, con todo ese dinero fue que terminaron la construcción de la Basílica San Pedro, porque la comenzaron y se quedaron a medias. En otras palabras, no leyeron lo que el Señor les habla con respecto al que no planeó y comenzó a construir y se quedó a medias. Bueno, ese es otro tema. El punto es de que ¿cómo es posible de que en medio de toda esta corrupción moral, doctrinal, espiritual, era una pudrición completa lo que se estaba viviendo en medio de lo que en ese tiempo era conocido como la iglesia visible? Era una pudrición. Entonces el Señor tiene que levantar a estos hombres, levanta a los reformadores, levanta a John Huss, levanta a Lutero, levanta a Calvino, levanta a Teodoro de Reina, levanta a todos estos hombres, hasta el punto en que, dicho sea de paso, ¿sabía usted que el 31 de octubre de este año, esto es una nota muy importante, el 31 de octubre de este año, 2017, es ya no sé ni cuál es el nombre, son 500 años. El 31 de octubre de este año son 500 años del momento que Martín Lutero llegó con un martillo, no sé si tenía martillo, una piedra, y empezó a clavar las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Entonces, 500 años después, ahora estamos viviendo la misma historia. La única diferencia, hermano, y también esto es chistoso, porque la única diferencia que los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, ministros, porque la cosa es de que aquí no se salva nadie. No, aquí no se salva nadie. Siguen y continúan engañando al pueblo, vendiendo el favor de Dios. Ese es el problema tan grave. Yo le decía a los hermanos, porque he predicado por mucho tiempo, y yo me alegra, hermano Funes, haber encontrado personas así como usted que están en la misma, que estamos en el mismo pensamiento, de no permitir, pues, de no callarnos ante las falsedades, porque una de las cosas que hoy en día estamos viendo acerca de lo que usted está diciendo, de vender los favores de Dios, ¿cómo es posible que en el tiempo en que hoy vivimos, el gran avivamiento del pentecostalismo, el año 900 de nuestra era, cómo es posible que a estas alturas vengamos a caer, pleno siglo XXI, a decirle a la gente que no importa si tuvo 10 años o 15 años de estar en el Evangelio, pero que no había tenido un encuentro con Jesús y que no tenía el Espíritu Santo y que necesitaba ir a un encuentro para que pudiera recibir al Espíritu Santo? Y yo me quedo espantado. ¿Cómo es posible que gente con muchos años y haya caído en esa trampa? En la trampa, porque eso es una trampa del enemigo. Por pagar un precio. O sea, yo lo que me indigna es esto. ¿Cómo es que pueden comprar la unción del Espíritu Santo? ¿Y cómo esto se los pueden vender? Yo eso solo lo veo en el libro de los Hechos, y basándome a un hombre que era un brujo, que le dijo a los discípulos: denme de ese poder para que cuando yo también ponga las manos, el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Pero hubo un hombre,
Pedro. Pedro le dijo que perezca. Esa palabra que perezca es una palabra muy fuerte. En otras palabras le dijo, vete al mismo diablo quizás. Yo no sé, y no estoy poniendo palabras, agregándole palabras a la Biblia o cambiando la traducción. Pero esto es impresionante, hermano, porque en pleno siglo XXI, ahora el lírico, la lingüística que ahora encontramos en nuestras iglesias modernas, especialmente de este falso movimiento apostólico y profético, y muchos a mí me han comentado, me mandan comentarios a través de las redes sociales o aún en el YouTube, en los vídeos, en los videos, ellos están haciendo estos comentarios y diciéndome, entonces usted está en contra de la denominación apóstol y profeta. Y les digo, no, hermanitos, tienen que entenderme absolutamente bien, que quede bien claro. Cuando yo digo que el falso movimiento apostólico y profético, yo no estoy hablando de la denominación apóstoles y profetas, estoy hablando de este movimiento que surgió allá por el año 2001, 2002 en adelante, que hasta ahora en este momento es el movimiento más falso y más herético, pero el que más poder está teniendo, porque ahora llega un apóstol. Hay apóstoles, uno de ellos de acá de los Estados Unidos, Guillermo Maldonado, va a México y abrió portales. Ya no son puertas, eran portales. Abrió portales de bendición en México. Oiga, hermano, ¿cómo es posible que la ignorancia teológica de las Escrituras llegue a estos extremos? Y antes de que usted tome la palabra, quiero leer algo que el apóstol Pablo le dice a uno de sus jóvenes discípulos, y estoy hablando de Timoteo. Y en el capítulo 2, versículo 15 de Timoteo, de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice esto, y esto es la esencia, la base de lo que debe de ser un verdadero siervo de Dios, un verdadero atalaya. Le dice, procura, en otras palabras, esfuérzate, échalas todas, no te importe nada, procura con diligencia. Esa palabra diligencia, esa palabra tiene un sentido poderoso. Alguien que es diligente es alguien que pone atención, alguien que es disciplinado, alguien que tiene un conocimiento de lo que es su deber. Amén. Yes. Y el apóstol le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escuchen esta palabra, esto es poderoso. Y luego lo más interesante, que usa bien la palabra de verdad. Hay otra traducción que dice que traza bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra. Háblanos un poco acerca de esto. ¿Qué es lo que ahora está sucediendo? Estamos usando o trazando bien la palabra de verdad. Ese es el problema, que no estamos usando ya la Biblia, sino que incluso se ha caído este gran problema hasta en las iglesias pentecostales. Más que todo en las pentecostales. De que se están esperando que llegue alguien que Dios lo use por una profecía para moverse o hacer esto o lo otro. Cuando tenemos la palabra, yo no digo que la profecía o alguien que Dios use no es bueno, claro que es bueno. Amén, amén. No podemos estar solamente confiando, esperanzándonos a ellos, porque si así fuera, entonces Dios no nos hubiera dejado la escritura. Amén, amén. Por eso aquel hombre en el Salmo 119, 105 dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros no vamos a errar jamás si nos dejamos guiar por la palabra de Dios. ¿Cuándo nos vamos a errar? Es cuando no sepamos o no conozcamos de la palabra de Dios. Cualquiera va a venir a darnos a nosotros
mentira, como decirnos tú no tienes al Espíritu Santo porque no has tenido un encuentro. No nos van a dar mentira a nosotros de que si según es la ofrenda que usted da, así es el beneficio que recibe, porque eso no es lo que Jesús mandó en su palabra. Es más, Dios no estaba ni interesado en las cosas de esta tierra, porque Él dijo que pusiéramos toda nuestra riqueza en el reino de los cielos, porque donde está tu riqueza, ahí está también tu corazón. Y ahora se nos ha enseñado y se nos está enseñando a través de esto, pues amar al mundo. Y ese es un problema, y la gente al no estudiar, los miembros que van a la iglesia, por lo regular, pues solamente cuando vamos al templo, abrimos la Biblia. Cuando el pastor predica y lee unos versículos, pero ¿qué de las iglesias donde el pastor no te lee un versículo de la Biblia? Ese es un problema, es como veo yo siempre la ignorancia, y lo digo porque es una ignorancia. Cada vez que escucho a los católicos rezar el Padre Nuestro, nunca lo terminan. Nunca lo terminan. Una vez pensé que ellos no lo habían aprendido bien, pero se puso el sacerdote a decirlo y tampoco lo terminó. ¿Y por qué no lo terminan? Porque el final del Padre Nuestro dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Eso no lo dice. No lo dice, no, porque no es de ellos. No le están dando la gloria a Dios. Amén, amén. Y cuando estaba hablando acerca de lo que ahora conocemos como la crisis o la ignorancia teológica de las Escrituras, y muchas de las iglesias, y esto desafortunadamente, porque sinceramente a mí me duele que la mayoría de estas herejías, hermano, han salido de las calderas del movimiento pentecostal. En el neopentecostalismo tenemos tantas atrocidades, tantas herejías y tantos falsos movimientos, hasta el punto de que muchas de las iglesias, este hombre muy conocido de Miami dice que el Señor nos habló a través de la palabra, pero eso fue antes. Ahora el Señor nos habla a través de la nueva revelación. En otras palabras, ahora, como lo que él lo quiere decir o está diciendo este hombre, este falso apóstol, lo que él está diciendo es que la Biblia, la palabra de Dios, ya no tiene validez ni peso, sino que ahora Dios le habla a él para que él le hable al pueblo. Desafortunadamente, eso es lo que ahora estamos viviendo en el pentecostalismo y en el neopentecostalismo, este movimiento falso. Más sin embargo, antes de darle la palabra, porque todo lo que yo hago, todo lo que yo refuto, todos los puntos en los que yo entro, quiero tener una base bíblica para comprobarles a ustedes que no estamos hablando de ningún movimiento en particular. Estamos hablando de lo que los falsos, los hijos del malo metidos en la iglesia, actuando como cizaña, están haciendo y están engañando al pueblo. Miren lo que el apóstol Pedro, ahora Pedro, en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Esto es lo que Pedro dice con respecto a aquellos que piensan de que están esperando que venga el profeta tal, que venga la profeta tal para que les traiga una profecía para ellos poder moverse, o que tienen que escuchar una rema nueva, o que están esperando vino nuevo, palabra fresca, unción fresca, cuando la palabra dice que nosotros fuimos ungidos por el Santo y que no necesitamos de nada más. Entonces, si yo como siervo de Dios tengo que recibir una fresca unción, entonces la primera unción no sirvió. No, porque ellos están ofreciendo algo nuevo. Algo nuevo. Pero miren lo que dice la palabra. La palabra dice, el apóstol Pedro hablándole a la iglesia, versículo 16 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Tenemos también, y cuando dice tenemos también, es porque en el contexto de este capítulo se está hablando de este tipo de herejías. Ahora Pedro dice,
tenemos también la palabra profética más segura. Ok, cuando él dice más segura, hay una implicación, amado pueblo del Señor, de que pueden haber palabras proféticas de un profeta que son falsas y que no son seguras. Tenemos también la palabra más profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, estos hombres, esta palabra profética no es lo que el supuesto apóstol está diciendo, lo que la supuesta profeta o profeta está diciendo, es lo que el Espíritu de Dios habló a sus escritores, a sus santos hombres, para que ahora nosotros, usted y yo, podamos leerla. Amén. Y gozarnos en ella, hermano. Amén, así es lo que el apóstol está hablando a la iglesia, ya que es una carta de las universales, y habla ahí de la inspiración, y esa palabra inspirar, pues sabemos que es teoneustos, que significa Dios sopló, Dios, Dios respiró, el aliento de Dios. El aliento de Dios. Y eso fue lo que Dios hizo con estos hombres para dejarnos su palabra y como más confiable. ¿Por qué razón? Porque ya el apóstol Pablo dice también que en el último tiempo vienen gente con evangelios diferentes, que es lo que tenemos hoy. En Gálatas capítulo 1, versículo 6. Tenemos otros evangelios, pero dice el apóstol que aún si un ángel o aún ellos, dice, si aún nosotros, dice, por carta o por espíritu, no lo creáis. Ahí claramente dice, no lo creáis, porque este engaño está desarrollando. ¿Cuál es el objetivo de este engaño? ¿Cuál es? Porque tiene que haber un propósito. Un propósito, un objetivo. Porque estos castellanos, teniendo una iglesia de 200 miembros en Colombia, él decide que eso no es suficiente y se vende a los favores de una de las ramas del catolicismo, como son los reformados y una serie. ¿Cómo les dicen también? Carismáticos, los carismáticos. ¿No? ¿Por qué razón? Y luego vienen y ese mensaje se lo transmiten a otro y se lo transmiten a otro, y ese es como unas células cancerosas que van creciendo y la gente va creyendo. Y hasta dónde va a llegar, cuál es el objetivo, por qué. Si nosotros entendemos esto, hermano, es que desde el Concilio Vaticano I, el Vaticano II, y todos los concilios que se están haciendo con respecto a la iglesia ecuménica mundial, que está creciendo, el objetivo es que toda persona sea engañar tanto a los de adentro como engañar a los de afuera, porque si los que están afuera, ellos pueden ser engañados porque no tienen el Espíritu Santo, pero los que están adentro, que tienen el Espíritu Santo, vienen a ser engañados. Eso quiere decir que van a llevar esto a un poder. Y se lo decía a un hermano yo, ¿por qué en el capítulo 17 de Apocalipsis, claramente a qué es que quieren llevar todo esto? Escuche esto. En el 17:3 dice, me llevó en el espíritu al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Okay. Esta mujer está sentada, y esta es la gran iglesia ecuménica. Esto es que van llevando todos estos caminos, todos estos falsos maestros, falsas doctrinas, todo va una mezcla, y todo va al poder. Escuche bien, todo lleva al poder. Si usted se fija en estos hombres aparentemente grandes,
el poder de ellos se basa en tener ya un jet privado, en tener una buena seguridad humana. No estamos hablando... Guardaespaldas los más altos. Ellos hablan de la unción, pero ellos no creen verdaderamente en la unción. Toda la gente que va detrás de ellos, que está atrás de ellos, cuando ellos están hablando, que están con saco, esa gente no tiene Biblia, lo que tienen son armas, pistolas, dispuestos a matar. Esa gente está dispuesta a matar para defender a esa gente. Eso quiere decir que ellos no están buscando verdaderamente el interés de las almas, lo que están buscando es tener un poder. Fama y prestigio, eso dinero. Es lo que ellos quieren sobresalir en eso. Y por eso, al principio del reinado del anticristo, vemos que la mujer está sobre la bestia. Ajá. Entonces ellos creen que van a dominar aún a la bestia, pero pasa algo diferente después de todo esto. Después estaremos hablando, hermanos, con ayuda del Señor. Sí. Porque es algo tremendo, no es un engaño fácil, no es un engaño que a veces dicen que uno porque tiene envidia, que creen que porque uno es pobre, que creen que no. A mí no me interesa eso, porque lo que está en juego, lo mismo que estábamos viendo de la iglesia de mediados del siglo II, es la salvación. Aquí lo que está todo en juego es la salvación de las almas. Y uno de los puntos más importantes, amado pueblo del Señor, es que no nos olvidemos, a contradicción de lo que muchos de estos falsos hablan, porque ellos dicen de que Cristo vino a llevar nuestra pobreza y Él llevó nuestra pobreza cautiva. No nos olvidemos que el único propósito de la venida de Cristo, de nacer de un nacimiento virginal, de nacer en un pesebre muy pero muy pobre, de tener una vida normal viviendo con José y María, qué sé yo, ayudándole a José a hacer muebles, porque supuestamente, entonces esa vida de jovencito, de niño y de adulto lo llevó a Jesús a la culminación para cumplir el propósito que Él se había puesto en sí mismo. Cuando Dios Padre pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El profeta Isaías en el Espíritu dice las palabras de Cristo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Entonces, cuando Cristo viene a esta tierra, Cristo no vino a esta tierra para llevar mi pobreza cautiva. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino para que tú y yo ahora podamos tener libertad, podamos ser libres, no tener esas cadenas que nos ataban antes. Cristo vino a liberarnos del pecado. Cristo vino, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos libertad, tengamos vida eterna, tengamos paz, tengamos seguridad, tengamos tranquilidad. Y no solo eso, sino que tengamos el santo y bendito Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ese es el Cristo de la cruz. Nos quedan unos cuantos segundos. Amado hermano, viendo a esa cámara, yo quiero que usted le diga al amigo que nos escucha: el mensaje del Evangelio no es ninguna de tantas cosas que ahora se escucha. El mensaje del Evangelio es salvación al perdido. Amén. Así es, pues a todos los amigos que no han recibido a Cristo en su corazón, Jesús vino a traernos la salvación. Lo único cautivo que dice que llevó, pues fue que la cautividad del infierno y un montón de cosas que sucedieron, pero lo importante de todo esto es que usted le entregue su alma al Señor. Cristo viene y vino para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Nosotros somos testimonios que Jesús salva y cambia porque amén. Nos ha cambiado. Qué poderoso es la palabra del Señor y el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es maravilloso, es incomprensible, es irrazonable, porque ¿cómo es posible de que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido?
Y Cristo muestra su amor para con nosotros, dice la palabra, que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio es salvación. El Evangelio es vida eterna. El Evangelio es una transformación que nos hace una nueva criatura. Amado pueblo del Señor, queremos a nombre de su servidor, el evangelista José Funes, mi amado hermano Dagoberto, en esta oportunidad quiero darles las gracias por su amable y fiel sintonía. La próxima semana vamos a continuar con este tema porque esto es el poder del Evangelio. El Evangelio transforma y cambia vidas. El Evangelio no son riquezas, no es fama, no es dinero. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dijo una vez el apóstol Pablo. Que el Señor me lo bendiga. La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada